Bueno, tercer bloque de este programa, me gustaría hablar un poquitito sobre el proceso de preparación que lleva un paciente que se va a someter a cirugía bariátrica. Y me gustaría puntualizar una cosa para ir entrando en el tema. Hoy en día, la cirugía bariátrica se llama cirugía bariátrica y metabólica, ¿verdad? Eso, aparte de ser el nombre de la especialidad nuestra, es un poco la descripción de lo que hacemos, ¿verdad? Cirugía quiere decir que operamos, ¿verdad? Bariátrica se refiere al control del peso del paciente, no de la forma del cuerpo, es decir, no vamos a sacar grasa nosotros de ninguna parte, no es que vamos a aspirar la grasa de la panza, por ejemplo, ¿verdad? Y la parte metabólica se refiere al control de las enfermedades relacionadas al metabolismo, que son las cuatro grandes, o las cuatro principales, vamos a decir. La diabetes tipo 2 y su hermanito menor, que es la prediabetes. La hipertensión arterial, que un porcentaje de esto también tiene un origen metabólico y se puede resolver con esta cirugía. El hígado graso y la dislipidemia, esos son los colesteroles y todo eso, ¿verdad? Entonces, para que un paciente pueda acceder a este tratamiento, tiene que ser primero seleccionado. Vamos a hablar ahora de la selección con la doctora y de cómo se hace la preparación para ocuparnos de eso en este bloque. Y en el siguiente vamos a hablar un poquitito de otros procesos. Doctora, ¿cómo hacemos para seleccionar un paciente? ¿Cuándo ustedes le mandarían, por ejemplo? Viene un paciente que tiene, por ejemplo, no sé, 16 años. Viene con obesidad mórbida y ya tiene una prediabetes. ¿Ese paciente es candidato para ustedes, sí? Sí. De hecho, está indicada la cirugía bariátrica en la obesidad cuando tiene una obesidad mórbida, que sería un índice de masa por encima de 40 en este caso, pero 35 también si tiene una enfermedad concomitante como la diabetes o la prediabetes. Sí podríamos indicar, ¿verdad? Pero sobre todo lo que hay que hacer es descartar una causa endocrinológica de la diabetes, por ejemplo, una enfermedad de Cushing, algún tumor productor de alguna sustancia endocrina, por ejemplo, una acromegalia o algo que nos haga pensar de una causa externa, ¿verdad? Que el paciente tenga una enfermedad, sobre todo endocrina, que haga que sea obeso, ¿verdad? Nosotros normalmente hacemos un screen de la función tiroidea. Si el paciente tiene un hipotiroidismo, se corrige eso, ¿verdad? No es una contraindicación. Simplemente el paciente tiene que estar estable, tratado y metabólicamente bien compensado para entrar a la cirugía. Por lo tanto, nosotros hacemos un análisis bioquímico, un análisis hormonal y también vemos la evaluación de su estado cardíaco, ¿verdad? Una evaluación clínica completa. Y también como parte de la preparación, una endoscopia digestiva alta, que de eso hablarías mejor vos, pero sobre todo para descartar que tenga otra enfermedad gástrica o reflujo gastroesofágico, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, toda esa preparación lleva un tiempo prudencial. Nosotros nunca hacemos esto aceleradamente porque sabemos que la prudencia y el sentido común son fundamentales para que el éxito posterior sea realmente beneficioso para el paciente y para nosotros también, porque tener un paciente que sale bien de todo este proceso es realmente muy bueno para nosotros. Estamos muy contentos con eso. Sí, la verdad que sí. Bueno, actualmente dentro de lo que es el protocolo de preparación, podemos definir nosotros que existen tres pilares fundamentales, ¿verdad? Una mesa de tres patas, ¿no? El primer proceso de preparación pasa por el lado desde, vamos a decir, lo clínico, ¿verdad? Que es lo que está hablando un poquitito la doctora, que es que ese paciente tiene que estar en condiciones de poder someterse a una cirugía que, entre comillas, es electiva, ¿verdad? O sea, no tiene que tener un azúcar demasiado descompensado, no tiene que tener una presión que no se puede controlar, no tiene que tener un tumor que no sabemos todavía de dónde viene, ¿verdad? Porque esto, al no ser ninguna urgencia, entonces tenemos que poner primero las cosas en rango. Ese sería el primer pilar, que sería lo que nosotros le llamamos comúnmente el OK clínico, ¿verdad? Sí. Después viene el OK que se llama el nutricional, ¿verdad? Este paciente que se va a operar tiene que ser sometido primero a una dieta, ¿verdad? En realidad, dieta se tiene que llamar entre comillas, ¿verdad? Ahora la doctora nos va a dar un poquitito los detalles al respecto, pero en general no es una dieta que se utiliza con el objetivo de que el paciente baje de peso. Es una dieta que se utiliza para que el paciente se opere. O sea, el paciente lo que tiene que hacer es llegar en condiciones, ¿verdad? Que el hígado graso no esté tan graso, que el intestino esté medio limpio y que sus parámetros metabólicos estén más o menos dentro de una cuestión razonable, ¿verdad? Entonces no es una dieta que tiene que ser demasiado prolongada, ¿verdad? Porque antiguamente, cuando esto había empezado,
hace muchos años, ¿verdad? Se daban la dieta de 3 meses, 4 meses. En realidad lo que se conseguía era que el paciente llegue en peores condiciones porque era imposible cumplir ese régimen de dieta. Entonces, hoy, ¿cómo estamos con eso? ¿Cuánto dura la dieta? Bueno, nosotros hacemos un plan mucho más acotado actualmente, entre 7 y 5 días nomás luego de una dieta líquida, pero que no una dieta restrictiva, digamos, es líquida de licuados. Y entonces toman, por ejemplo, en el desayuno un café con leche incluso, un jugo, a la media mañana pueden tomar una gelatina dietética con fruta licuada, pueden almorzar un caldo licuado de pescado, no hay ningún problema, ni tampoco le hacemos una restricción del volumen, es decir, pueden comer bastante de líquidos, ¿verdad? Pero todo eso tiene un buen objetivo, es que el hígado, como dijiste, no esté tan duro, que sea fácil trabajar y que el intestino esté limpio. Nosotros le explicamos esto profundamente al paciente porque necesitamos que cumplan esta preindicación, esta indicación pre-cirugía para que todo salga bien después. La disciplina es fundamental, pero no pretendemos que el paciente baje el 10% de su peso como era al principio, hace más de 12 años, que decíamos, no, tiene que bajar primero los 10% porque si no el paciente después no se va a adherir, no es cierto. Es muy difícil que un paciente con obesidad baje el 10% de su peso y nosotros sabemos que, por ejemplo, los endocrinólogos pretendemos que el paciente baje entre el 5 y el 15% de su peso para ver los beneficios endocrinológicos de bajar de peso y casi no lo logramos nunca, ¿verdad? Con terapia médica. Sí. Claro, es un problema ese, ¿verdad? Porque el paciente viene con ese miedo, ¿verdad? De que, bueno, voy a tener que bajar tantos kilos, si no, no me voy a operar, sí, y como si yo ya programé mi cirugía, ya pedí mis vacaciones para eso, sí, ¿verdad? Y en realidad no es ese el objetivo de esta dieta. El objetivo de esta dieta es que el paciente llegue en condiciones de operar, sí, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el segundo pilar, habíamos dicho. El primer pilar, ok clínico. Segundo pilar, ok nutricional. Es decir, esa dieta es la que le va a poner al paciente en vereda, digamos, como para que se pueda operar. Gabriel, también quiero hacer una observación sobre el estado de nutrición. Un paciente obeso puede estar desnutrido desde el punto de vista de los micronutrientes, es decir, puede estar con anemia, puede estar con déficit de hierro, puede estar con déficit vitamínico, vitamina B12, vitamina D. Entonces nosotros esas cosas corregimos también antes de la cirugía y eso es muy importante. Sí. Para que llegue en el mejor estado posible la cirugía y por lo tanto se pueda recuperar de una forma rápida y correcta, como por un tubo van pasando los pacientes cuando hacen todo esto bien. Sí, así mismo, así mismo. Bueno, y el tercer pilar es el OK que se llama psicológico, ¿verdad? Que es uno de los más importantes. De hecho, los tres son importantes. Una mesa de 3 patas, si uno corta una de las patas, la mesa se va a caer, ¿verdad? Entonces, el OK psicológico es tan importante como el OK clínico, como tener el corazón en condiciones para aguantar la cirugía. Y vamos a hablar de eso más en detalle, pero me gustaría nomás explicar cuál es la función aquí del psicólogo, ¿verdad? O de la psicóloga en la mayoría de los casos, ¿verdad? Tiene dos funciones principales. La primera es evaluar si este paciente que se va a operar, o sea, que se quiere operar, mejor dicho, es capaz o no de cumplir las indicaciones, ¿verdad? Sí. ¿Y quién, por ejemplo, no cumpliría las indicaciones? Y existen dos situaciones allí. Aquel paciente que no entiende luego lo que vos le decís, ¿verdad? Porque no sé, no entiende, hay gente que no entiende, ¿verdad? Y aquel paciente que entiende pero que no está dispuesto a cumplir, que no le importa, ¿verdad? Entonces esos dos pacientes son malos candidatos para esto y deberían de tener una preparación mucho mayor, ¿verdad? Y el otro objetivo que tiene el psicólogo del equipo es el ayudar al paciente a que tome la decisión, tanto para operarse como para no operarse. Así mismo. ¿Verdad? Porque esto tiene que ser así tipo el matrimonio, ¿verdad? Que uno va ahí libre y voluntariamente sin presiones ni nada, wow, tiene que ser, sí, ¿verdad? Y bueno, así también tiene que ser la cirugía, porque tenemos muchos casos que el paciente a lo mejor viene acompañado de la esposa, del esposo, de la hermana, de la novia, del papá, de la mamá, y que le traen empujado al consultorio porque ellos piensan que es lo mejor para ese paciente, y que sí, es lo mejor para el paciente, pero a lo mejor el paciente no quiere. Y como el paciente es dueño de su cuerpo, entonces él puede decir, no, yo no me quiero operar y no me opero, ¿verdad? No está prohibido, ¿verdad? Y es tan importante esa evaluación psicológica, porque no es solamente una evaluación, es una conversación con la psicóloga, ¿verdad? De cuáles son las expectativas del paciente, porque eso para mí es lo más importante también, sí, porque
si uno tiene 60 kilos de más y pierde los 60 kilos, no es que se va a quedar hecha una Barbie, por ejemplo, después de la cirugía. Tiene algún colgajo, le sobra un poco de piel, tiene que hacerse probablemente una prótesis mamaria, porque, en fin, tiene un proceso posterior a la cirugía y es muy interesante ajustar cuáles son los objetivos y las expectativas a la realidad de lo que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Como sea, el hecho de bajar de peso produce beneficios físicos, psicológicos, metabólicos y ahora se han publicado nuevos estudios, alarga la vida de los pacientes que han sido sometidos a cirugía bariátrica en más de 10 años. Totalmente. Y esto ya está escrito, está publicado, es evidencia científica de primera. Entonces sabemos que existe, pero es importante que cada uno ajuste sus propias expectativas a la realidad de la cirugía bariátrica. Sí, así mismo. Esa también es una cuestión muy importante, ¿verdad? Porque a veces viene el paciente o la paciente, cualquiera de los dos, ¿verdad? Vienen con unas expectativas que son irreales, ¿verdad? Tanto desde lo estético como desde el lado de lo no estético. Por ejemplo, muchas vienen con ese objetivo, ¿verdad? No, yo quiero llegar bien al verano, por ejemplo, te dicen, ¿verdad? Bueno, en realidad el objetivo de esto no es ese, ¿verdad? Sí. Es que, bueno, a lo mejor va a tener ese beneficio, pero es sumamente variable, ¿verdad? Porque depende de un montón de otras cosas. Pero bueno, eso es lo que hace también la psicóloga del equipo, que le ayuda a ese paciente a entender de que en realidad su problema no es ese, es otro, ¿verdad? De que también se va a resolver ese seguramente, pero ese no es el principal, ¿verdad? Sí. Bueno. Existe toda una batería de estudios que el paciente se tiene que hacer. Pasa por lo metabólico, que generalmente tiene que ver con análisis de sangre. Se tiene que hacer un estudio cardiológico, se tiene que hacer ecografía, se tiene que hacer una endoscopía y se tienen que hacer radiografía de tórax. Hoy está eso bastante más simplificado. Hay otros equipos que piden más estudios como espirometría, como densitometría ósea, por ejemplo, en el preoperatorio. Que bueno, eso en general cada equipo tiene su propio protocolo, ¿verdad? Ninguno es mejor que el otro. Bueno, vamos a seguir hablando al respecto. Vamos a ir a un corte ahora y vamos a ocuparnos de lo que es el proceso de la cirugía en sí y el postoperatorio en el último bloque. Nuo Aesthetic, depilación láser, vela 3D, plasma rico en plaquetas, trasplante capilar, mesoterapia, estética, botox, Total Face, micropigmentación capilar, bioestimulador de colágeno, Nuo Aesthetic. Centro de Tratamiento de Obesidad y Cirugía Bariátrica del Sanatorio Santa Julia. Es el primer y más grande y completo centro médico para el tratamiento de la obesidad del país. A cargo del Dr. Gabriel Paiva, ofrece a los pacientes con obesidad y enfermedades metabólicas como la diabetes o la hipertensión todas las alternativas de tratamiento. Aparte de la cirugía bariátrica, los pacientes también pueden encontrar todos los servicios necesarios para la preparación para la cirugía y seguimiento posterior. Centro de Tratamiento de Obesidad y Cirugía Bariátrica del Sanatorio Santa Julia. Nada Personal Producciones es una agencia y productora de televisión. También generamos contenidos para redes sociales, creamos spots publicitarios para radio y TV. Contamos con servicios de streaming, coberturas empresariales, conciertos, lanzamientos y congresos. Nada Personal Producciones, desde hace 15 años generando contenidos. Contacte con nosotros al 0971-333-104. El mañana empieza hoy y desde que saliste de tu casa te enfrentaste a una nueva realidad. Toda tu vida te preparaste para este momento. Estamos contigo en cada victoria y te damos las mejores herramientas para alcanzarlo. Desde hace 19 años, en la UNINTER formamos los líderes del mañana. Tu futuro
empieza aquí.